Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Hoy estoy súper emocionado de hablar de un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa muchísimo, y que ha estado generando un montón de ruido en las redes sociales, la entrevista exclusiva que Bomba Halil Ibrahim le hizo a Esla Turkoglu. Sí, lo escucharon bien. Tenemos todos los detalles, todos los chismes jugosos, y vamos a desmenuzar cada palabra, cada gesto, cada sutil indicio de lo que realmente pasó en esa conversación. Prepárense porque esto va a estar buenísimo. Antes de sumergirnos de lleno en el chisme, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo como este, porque siempre estamos trayendo contenido fresco, exclusivo y por supuesto muy entretenido. No se lo pierdan, suscríbanse ahora mismo. Vamos con el vídeo. Así que, ¿quién es Esla Turkoglu? Para los que no la conocen, Esla es una actriz turca increíblemente talentosa que ha estado robándose el corazón de todos en el mundo con sus papeles protagónicos en series como Erkay, y más recientemente Emanet. Tiene una legión de fans en todo el mundo, incluidos ustedes, estoy seguro. Y Bomba Halil Ibrahim, por otro lado, es conocido por sus entrevistas impactantes y su capacidad para sacar a la luz secretos que nadie más se atreve a preguntar. La combinación de ambos es dinamita, y eso es exactamente lo que tenemos hoy. La entrevista, como sabrán, ha generado muchísima expectación. Los fans de Esla estaban ansiosos por escucharla hablar sobre su carrera, sus proyectos futuros, y por supuesto, sobre su vida personal. Halil Ibrahim, como siempre, no decepcionó. A lo largo de la conversación abordaron temas delicados, rumores, y sobre todo, las controversias que han rodeado a la actriz en los últimos tiempos. *** El preludio explosivo, expectativas y expectativas superadas ***. La expectación previa a la entrevista fue monumental. Los foros de fans, las redes sociales y los medios de comunicación turcos y de otros países estaban inundados de especulaciones. ¿Qué preguntas haría Halil Ibrahim? ¿Qué respondería Esla? ¿Se atreverían a abordar los temas más espinosos? La anticipación era palpable y la entrevista prometía ser un evento que marcaría un antes y un después en la carrera de Esla. Halil Ibrahim, con su reputación de entrevistador implacable, no decepcionó. Desde el primer minuto, la conversación fluyó con una naturalidad que permitía a Esla sentirse cómoda, pero al mismo tiempo, la obligaba a enfrentar las preguntas sin rodeos. El entrevistador, con su habilidad para leer entre líneas, sabía exactamente dónde presionar, cuándo suavizar y cómo guiar la conversación para obtener las respuestas más auténticas. *** La relación con Alp Navruz, un capítulo cerrado con respeto ***. Uno de los temas más esperados, y sin duda el más comentado, fue la relación de Esla con su colega y exnovio, Alp Navruz. La pareja, que se conoció en el set de una serie, había protagonizado una historia de amor que cautivó a los fans. La ruptura anunciada públicamente generó un torbellino de rumores y especulaciones. En la entrevista, Esla habló sobre esta relación con una madurez sorprendente. No esquivó la pregunta, pero tampoco se dejó llevar por el drama. Admitió que la ruptura fue dolorosa y que el proceso de sanación no fue fácil. Reveló que la decisión de separarse fue mutua y que se debió a diferencias en sus expectativas para el futuro. Fue un momento difícil, pero también una experiencia de crecimiento, explicó Esla. Ambos teníamos ideas diferentes sobre lo que queríamos para nuestras vidas, y aunque nos queríamos mucho, no pudimos encontrar un punto en común. La decisión fue difícil, pero creo que fue la correcta para ambos. La forma en que Esla habló de Alp fue reveladora. No hubo resentimiento ni reproches. En cambio, demostró respeto y cariño hacia su expareja, destacando las cosas buenas que vivieron juntos y reconociendo el impacto positivo que tuvo en su vida. Esta actitud de madurez y comprensión fue muy aplaudida por los fans, quienes valoraron la sinceridad y la honestidad de la actriz. *** Las presiones de la fama, manteniendo la autenticidad en un mundo exigente ***. Otro aspecto fundamental de la entrevista fue la conversación sobre las presiones que enfrentan los actores en la industria del entretenimiento. Esla compartió su experiencia con la exigencia de mantener una imagen pública impecable, los rumores que se propagan sin control y la constante exposición mediática. Es una industria muy exigente, comentó Esla. Siempre estás bajo la lupa, y cualquier cosa que hagas o digas puede ser malinterpretada o utilizada en tu contra.
Es difícil lidiar con eso, pero he aprendido a proteger mi privacidad y a enfocarme en mi trabajo. La actriz reveló que en ocasiones ha sido víctima de acoso y críticas en las redes sociales, y que ha aprendido a no dejar que estos comentarios la afecten. Es importante recordar que las redes sociales no son la vida real, afirmó. Hay que aprender a desconectarse y a priorizar el bienestar emocional. Esla destacó la importancia de mantenerse fiel a uno mismo y de no dejarse influenciar por lo que dicen los demás. Lo más importante es ser auténtico, dijo. No puedes complacer a todo el mundo, así que tienes que ser fiel a tus valores y a tus creencias. *** Proyectos futuros, un horizonte lleno de posibilidades ***. La entrevista también sirvió como plataforma para hablar sobre los futuros proyectos profesionales de Esla. La actriz compartió sus planes para el futuro, incluyendo nuevos papeles en televisión y cine. Estoy muy emocionada por lo que viene, reveló Esla. Tengo varios proyectos en desarrollo, y estoy deseando empezar a trabajar en ellos. Me encanta asumir retos diferentes y explorar personajes complejos. Me gusta salir de mi zona de confort y probar cosas nuevas. Esla mencionó a varios directores con los que le encantaría trabajar, lo que generó un gran revuelo entre los fans. La actriz también habló sobre sus aspiraciones de producir sus propios proyectos en el futuro. Me gustaría tener más control sobre mi trabajo, confesó Esla. Me gustaría estar involucrada en la creación de historias y personajes que me apasionen. Creo que es importante que los actores tengan la oportunidad de expresar su creatividad y de desarrollar proyectos que reflejen sus inquietudes. La conversación sobre sus futuros proyectos fue un soplo de aire fresco para los fans, quienes se sintieron aún más entusiasmados por el futuro de la actriz. *** El acoso en las redes sociales, un llamamiento a la acción ***. Como figura pública, Esla ha sido víctima de acoso en las redes sociales en numerosas ocasiones. En la entrevista, la actriz abordó este tema con firmeza y valentía. El acoso en Internet es inaceptable, declaró Esla. No podemos permitir que la gente se sienta con derecho a insultar, amenazar o acosar a otras personas en las redes sociales. Es importante que todos nos unamos para combatir este problema y para crear un entorno online más seguro y respetuoso. Esla animó a sus fans a denunciar cualquier comportamiento ofensivo y a no tolerar el acoso en ninguna de sus formas. No se queden callados, dijo. Si ven algo que les parece inaceptable, denúncienlo. Es importante que hagamos oír nuestra voz y que mostremos que no vamos a tolerar el acoso. La postura de Esla fue aplaudida por sus fans y por la comunidad en general. Su mensaje de apoyo a las víctimas de acoso y su llamado a la acción fueron muy valorados, y demostraron su compromiso con la lucha contra el ciberacoso. *** La relación con los fans, un vínculo de agradecimiento y respeto ***. Esla siempre ha mantenido una estrecha relación con sus fans, y en la entrevista, no dudó en expresar su agradecimiento por el apoyo incondicional que recibe a diario. Mis fans son una parte fundamental de mi éxito, afirmó Esla. Son ellos quienes me dan la energía para seguir adelante, y siempre estoy agradecida por su cariño y su apoyo. Siempre trato de estar en contacto con ellos, aunque sea a través de las redes sociales, y valoro mucho sus opiniones y comentarios. Esla destacó la importancia de mantener un vínculo cercano con sus fans y de escucharlos. Me gusta saber qué piensan de mi trabajo, qué les gusta y qué no les gusta. Sus opiniones me ayudan a crecer y a mejorar. El cariño y el respeto que Esla siente por sus fans se notaron a lo largo de toda la entrevista, y demostraron la autenticidad de su relación con su audiencia. *** El lado personal, una visión más humana de la estrella ***. Además de abordar temas profesionales y personales, la entrevista también reveló un lado más humano de Esla. La actriz compartió anécdotas de su infancia, habló sobre sus hobbies y aficiones, y dejó ver sus inquietudes y preocupaciones. A pesar de ser una estrella de televisión, sigo siendo una persona normal, confesó Esla. Tengo sueños, miedos y preocupaciones como cualquier otra persona. Me gusta pasar tiempo con mi familia y mis amigos, leer, viajar y hacer deporte. La actriz también habló sobre sus aficiones, como la lectura, la música y el arte. Reveló que le encanta pintar y que tiene un estudio en casa donde pasa horas creando. Me gusta expresar mi creatividad de diferentes maneras, explicó Esla. La pintura me ayuda a relajarme y a conectar conmigo misma.
Es una forma de escapar del mundo y de expresarme libremente. La posibilidad de ver el lado más humano de Esla fue uno de los aspectos más gratificantes de la entrevista. Conclusión. Un éxito rotundo. En resumen, la entrevista de Bomba Halil Ibrahim a Esla Turkoglu fue un éxito rotundo. La conversación fue sincera, honesta y llena de emociones. Nos permitió conocer mejor a la actriz, entender sus motivaciones y comprender los desafíos que enfrenta en su carrera y en su vida personal. La entrevista fue un reflejo de la madurez y la autenticidad de Esla. A pesar de su fama y su éxito, la actriz se mostró como una persona cercana, humilde y comprometida con su trabajo y con sus fans. El impacto de la entrevista fue inmediato. Los fans inundaron las redes sociales con comentarios positivos, elogiando la sinceridad y la valentía de Esla. La entrevista generó un debate sobre temas importantes, como el acoso en Internet, la salud mental y las presiones de la fama. La entrevista de Bomba Halil Ibrahim a Esla Turkoglu fue un evento que marcó un hito en la carrera de la actriz y que consolidó su posición como una de las figuras más queridas y respetadas del mundo del entretenimiento turco. Análisis adicional, detalles que profundizan en la entrevista. Además de los temas principales, la entrevista estuvo salpicada de detalles que revelaron la personalidad de Esla y que profundizaron en la conversación. La preparación. Se notó que Esla había reflexionado mucho sobre las preguntas que le harían. Sus respuestas fueron meditadas y coherentes, demostrando que estaba preparada para abordar temas delicados. El lenguaje corporal. La actriz se mostró relajada y confiada durante toda la entrevista. Su lenguaje corporal reveló su sinceridad y su autenticidad. La emoción. En varios momentos de la entrevista, Esla se mostró emocionada, especialmente al hablar de su relación con sus fans y de sus proyectos futuros. El humor. Esla también demostró su sentido del humor, aliviando la tensión en algunos momentos y mostrando su lado más divertido. Las revelaciones. Esla dejó caer algunas revelaciones que emocionaron a los fans, como su deseo de producir sus propios proyectos y sus planes para el futuro. El legado de la entrevista. La entrevista de Esla Turkoglu no solo fue un éxito inmediato, sino que también dejó un legado duradero. Empoderamiento. Esla, al hablar sobre sus experiencias, empoderó a sus fans y a la comunidad en general. Conciencia. La entrevista generó conciencia sobre temas importantes, como el acoso en Internet y la salud mental. Inspiración. La historia de Esla inspiró a muchos jóvenes a perseguir sus sueños y a mantenerse fieles a sí mismos. Conexión. La entrevista fortaleció el vínculo entre Esla y sus fans. Celebración. La entrevista celebró el talento y la resiliencia de Esla. La entrevista de Bomba Halil Ibrahim a Esla Turkoglu fue más que una conversación entre un entrevistador y una actriz. Fue un evento que resonó con el público, que inspiró, que generó debate y que dejó una huella indeleble en el mundo del entretenimiento. La sinceridad, la valentía y la autenticidad de Esla la convirtieron en una figura aún más querida y respetada. Y como siempre, la expectativa es que continúe brillando en su carrera y en su vida personal. Bueno amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Hemos analizado a fondo la entrevista de Esla Turkoglu, desmenuzando cada detalle y sacando a la luz toda la información relevante. Quiero agradecerles enormemente por acompañarme una vez más. Espero que esta información les haya sido útil y que hayan disfrutado de este análisis en profundidad. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció la entrevista? ¿Qué fue lo que más les sorprendió? ¿Están de acuerdo con las declaraciones de Esla? Me encantaría leer sus opiniones y discutir sobre este tema. Y por supuesto, no se vayan sin dejar su like en el vídeo, compartiéndolo con sus amigos y familiares, y suscribiéndose al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.